Hola, acompáñame a resolver el siguiente problema. Dice así: calcula el valor del peso P que se debe colgar en el extremo izquierdo de la barra, cuyo peso es de 3 newtons como se muestra en la figura, para que se mantenga en equilibrio. De nuevo nos presentamos ante un problema de barras. Lo primero que voy a hacer es remarcar la barra, que en este caso es la que se forma de manera horizontal. A esta barra se le están aplicando dos pesos en cada extremo. Por un lado izquierdo tenemos un peso que va a ir directamente hacia abajo, identificado como P. Y por el lado derecho tenemos otro peso que también va directamente hacia abajo y que tiene un valor de 50 newtons. De igual manera, recordemos que siempre que estamos hablando de problemas de barras, el valor del peso de la barra se tiene que colocar a la mitad de la barra. En este caso nos están diciendo que la barra tiene un peso propio de 3 newtons. Entonces esos 3 newtons yo los identifico a la mitad de la barra, también directamente hacia abajo y con su valor, 3 newtons. Y finalmente, también tenemos otra fuerza que está interactuando, que es la de la cuerda, la cual está sosteniendo esta barra de tal manera que quede suspendida a través de esa misma cuerda que se está sujetando al techo. Entonces, esta cuerda pues tiene que ejercer una fuerza que vaya hacia arriba, y en este caso la estamos identificando como T. Se tiene que ir hacia arriba porque, si nos damos cuenta, las otras tres fuerzas pues están yendo hacia abajo, entonces alguna otra fuerza tiene que compensar a esas fuerzas, y en este caso solo estamos hablando de la fuerza T, que es la que está sosteniendo este sistema. Entonces, otra cosa muy importante: las distancias. Para este problema nos están dando las distancias que hay desde el extremo izquierdo hasta el punto donde se está tocando la barra, que son 3 metros, y desde el extremo derecho hasta donde estamos tocando a la cuerda, que son 6 metros. Entonces esos datos también van a ser importantes porque vamos a realizar en algún momento cálculo de momentos y pues necesitamos distancias. Bien, lo siguiente que vamos a realizar pues es comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Para ello ya lo estuvimos remarcando, entonces ya solo lo voy a copiar y pegar. Nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría justo de esta manera. Tenemos nuestra barra, que es la que está representada de manera horizontal. Tenemos las tres fuerzas que van directamente hacia abajo, que en este caso es la fuerza P, la fuerza de 50 newtons del lado derecho y la de 3 newtons del peso. Tenemos nuestra fuerza T o tensión, que es la que está sosteniendo al sistema de barras, y se va directamente hacia arriba. Y pues por supuesto nuestras distancias que también vamos a utilizar. Bien, con este diagrama de cuerpo libre, entonces lo primero que vamos a realizar es aplicar la primera condición de equilibrio, la cual, si recordamos, se divide en dos partes. La primera parte es para la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que tiene que ser igual a 0. En este caso, nosotros alcanzamos a notar que en el diagrama de cuerpo libre no hay fuerzas que estén en el eje de las X, todas están en el eje de las Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X quedaría igual, como 0. Siguiente parte de la primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0. En este caso sí tenemos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la P, que está siendo verticalmente aplicada, pues va hacia abajo. El peso también va hacia abajo, aplicado directamente sobre el eje de las Y negativo. Los 50 newtons de manera similar en el eje de las Y negativo, y la tensión T en el eje de las Y positivo. Entonces vamos a respetar esa orientación, y pues en este caso vamos a incluir las cuatro fuerzas, porque las cuatro fuerzas están siendo utilizadas en el eje de las Y. Entonces la P va hacia abajo, entonces quedaría como menos P. Los 3 newtons van hacia abajo, entonces quedaría como menos 3 newtons. Los 50 newtons van hacia abajo, entonces es menos 50 newtons. Y la tensión T va hacia arriba, entonces queda positiva y simplemente es T.
Todo esto lo igualamos a cero por la primera condición de equilibrio. Y de aquí lo que vamos a utilizar pues es la información de la derecha que nos corresponde, que en este caso quedaría como menos p, menos 3, menos 50, más t igual a cero. La parte numérica pues me quedaría como menos p menos 53 más t igual a cero. Y de aquí lo que voy a hacer es despejar la variable t. Puedo despejar una de las dos variables, la p o la t. En este caso yo voy a despejar la t, entonces noto que tanto la menos p como el menos 53 le están restando. Entonces al momento que pasan del otro lado de la igualdad, pasarían con su signo contrario, es decir, pasarían como p más 53 y todo esto es igual a t. Bien, esta ecuación de momento ya no la puedo seguir usando, entonces la voy a utilizar, marcar como ecuación número 1, porque aún no conozco el valor de la t, aún no conozco el valor de la p, entonces en pasos más adelante la vamos a utilizar. La siguiente parte que vamos a hacer es la segunda condición de equilibrio, entonces para ello la voy a marcar por aquí. Segunda condición de equilibrio. Para ello voy a hacer uso de mi diagrama de cuerpo libre que ya habíamos utilizado en la parte de arriba. Entonces este mismo diagrama es con el que nos vamos a estar ayudando para poder determinar los momentos. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre lo primero que tengo que hacer es escoger un punto de rotación. Recordemos que ese punto de rotación puede ser el de la izquierda o el de la derecha. Yo en este caso voy a escoger el de la izquierda. Entonces ese va a ser mi punto de rotación, mi punto fijo, y respecto a ese punto van a estar girando las fuerzas. Para ello, comencemos por recordar la fuerza, perdón, la fórmula para el momento de torsión, que es momento igual a fuerza por distancia. Y ahora sí, con esa formulita es con la que vamos a poder nosotros a comenzar a calcular pues los momentos de torsión de cada una de las fuerzas que están siendo aplicadas aquí. Comienzo el análisis con la fuerza más alejada, que en este caso es la de 50 newtons. Entonces para ello me imagino que solo existe esta fuerza, la barra y el eje de rotación. Mientras tanto me olvido de las demás y analizo qué es lo que le va a hacer esa fuerza a la barra. Si se dan cuenta, esta fuerza lo que está haciendo es jalar hacia abajo, provocando que mi barra gire en este sentido, haciendo que termine por aquí. Y que si se sigue aplicando esa fuerza, entonces mi barra va a terminar por acá. Y que si se siguiera aplicando esa fuerza, entonces mi barra va a terminar por acá. Por lo tanto, alcanzamos a notar que el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual nos indica que se trata de un momento de torsión negativo. Y yo lo voy a identificar como tau de 50 por los 50 newtons. Siguiente fuerza que voy a analizar es la de 3 newtons, entonces me imagino que solo existe esa fuerza, la barra y el eje de rotación, y lo que haría esta fuerza a la barra sería hacerla que gire en el mismo sentido que la fuerza anterior, y por lo tanto tendríamos un momento de torsión negativo, y lo voy a identificar como tau de 3. Siguiente fuerza sería la fuerza T, que en este caso lo que me imagino es que solo existe la fuerza T, la barra y el eje de rotación. Entonces lo que le haría esta fuerza a la barra sería hacerla girar, pero ahora hacia arriba, haciendo que mi barra termine por acá. Y que si se sigue aplicando esa fuerza, la barra termine por este lado. Y que si se siguiera aplicando la fuerza, la barra termine por este lado. Eso me indica que estamos hablando de un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto ese momento de torsión va a ser positivo y lo voy a identificar como tau de t. Y finalmente la fuerza P, la cual está siendo aplicada directamente sobre el eje de rotación. En este caso recordemos que es un caso especial y entonces el momento de torsión no va a ser ni positivo ni negativo, es decir, lo marco como un 0 y lo voy a identificar como tau de P por ser la fuerza P. Bien, una vez que ya identifiqué los signos para todos los momentos que están siendo aplicados en esta barra, ahora sí es momento de calcularlos. Para ello, vamos a
comenzar con el momento de torsión de la fuerza de 50 newtons, que es la más alejada. Entonces comienzo a fijarme que esa fuerza, ese momento de torsión ya habíamos determinado que era negativo, entonces comienza con un menos y luego aplico la fórmula de momento que es fuerza por distancia, donde la fuerza para este caso va a valer 50 newtons y la distancia pues va a ser la que se mide desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación, que si nos damos cuenta son 9 metros. 3 más 6, 9 metros. Entonces, la distancia sería de 9 metros y si ya realizamos esta operación, tenemos un menos 450 newton metro. El siguiente momento que voy a determinar es el momento de la fuerza de 3 newtons, que si nos damos cuenta habíamos determinado que era negativo, entonces comenzamos con el menos, después es fuerza por distancia, donde la fuerza es de 3 newtons y la distancia es al punto medio. Recordemos, la fuerza de 3 newtons era la correspondiente al peso de la barra y que decíamos que el peso de la barra siempre va a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la barra en total medía 9 metros, pues entonces en el punto medio van a ser 4.5 metros, es decir, la mitad de 9. Por lo tanto, la distancia sería 4.5 metros. Y al momento de realizar esta operación me quedaría como menos 13.5 newton metro. Siguiente momento de torsión, el de tau de t, que sería el que tenemos por la parte de arriba. Para ello nosotros alcanzamos a notar que tenemos un momento positivo. Entonces voy a poner el más, que se va a sobreentender, pero ahorita lo dejo para que se entienda de dónde sale. Y después es fuerza por distancia, donde la fuerza es T, que no conozco su valor, y la distancia son 3 metros. Recordemos que esos 3 metros son desde el punto de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza, que en este caso es la T. Bien, esta expresión nos quedaría simplemente como T por 3 metros porque aún no conocemos el valor de T. Y finalmente el tau de la fuerza P, donde no voy a poner signo, simplemente voy a aplicar la fuerza y yo sé que es fuerza por distancia, entonces la fuerza es P y la distancia sería 0 metros. Recordemos que es 0 metros porque la fuerza P está siendo aplicada directamente sobre el eje de rotación, es decir, no hay una distancia donde medir, porque es en el mismo punto. De ahí es que es de donde salen los 0 metros y cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Entonces aquí tendríamos 0 newton metro. Aquí puedes notar que ya calculamos los 4 momentos de torsión correspondiente a las 4 fuerzas que están siendo aplicadas en este diagrama. Entonces, una vez que ya determiné todos los momentos de torsión que están interactuando para este diagrama, es momento de aplicar ahora sí la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, si recordamos, es la sumatoria de momentos de torsión tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, la sumatoria de momentos de torsión sería sumar las 4 cantidades que determinamos para los momentos. Es decir, yo voy a poner aquí 4 espacios para esos momentos. Comienzo con el primero, que era el momento de torsión de 50 newtons, que es menos 450 newton metro. El segundo quedó como menos 13.5 newton metro. El tercero quedó como T por 3 metros. Aquí cambio los signos de agrupación. Y el último quedó como 0 newton metro. Todo esto lo igualamos a 0 por la condición de equilibrio. Y de aquí nos quedamos con la información que nos va a ser útil, que en este caso sería un menos 450 menos 13.5 más T por 3 y todo esto igualado a 0. Obviamente estamos respetando los signos, las leyes de los signos. Y de aquí las cantidades numéricas las puedo juntar en un único número, que en este caso sería menos 450 con menos 13.5. Eso me da menos 463.5 más t por 3, todo igual a 0. De aquí, el menos 463.5 lo despejo, es decir, lo paso del otro lado de la igualdad pasando con su signo contrario, que sería más
463.5. Voy a quitar el más porque se sobreentiende. Y del lado izquierdo simplemente me quedaría t por 3, donde el 3 está multiplicando. Entonces, para deshacerme de ese 3 y que pase del otro lado, va a pasar con su operación inversa. Es decir, me quedaría 463.5 entre 3. Y todo esto tiene que estar igualado a la t. Al momento de realizar esta operación en nuestra calculadora, nosotros entonces determinamos que t tiene un valor de 154.5 y recordemos que t es una tensión o una fuerza, por lo tanto son newtons. Y con esto yo ya encontré el valor de la t, de la fuerza t. Si yo quisiera poner esto en mi plataforma, simplemente sería 154,5 n, respetando la unidad de newtons. Bien, es momento de continuar para determinar el otro valor de la fuerza que me hace falta, que era P. Para ello vamos a utilizar la ecuación 1. Entonces voy a marcar por aquí, utilizando la ecuación 1. Regreso a la parte donde encontré esa ecuación 1, que recordemos que era en la primera condición de equilibrio. Entonces voy a copiar mi ecuación 1, que en su momento ya no pude utilizar y que ahora es momento de sí usarla. Bien, esta ecuación 1 teníamos que t era igual a p más 53, entonces aquí ya solo es cuestión de despejar la p. Entonces nosotros tenemos t igual a p más 53, lo que necesito es la p. Entonces noto que el más 53 que está sumando, pues lo voy a tener que pasar del otro lado de la igualdad restando, quedándome t menos 53, esto es igual a p. Que si yo giro esto, pues simplemente sería p igual a t menos 53, se sigue respetando todo. Entonces, como yo ya conozco el valor de t, ya simplemente me quedaría p es igual a t menos 53, pero en lugar de poner t, pues pongo el valor que encontré, que es 154.5. Y al momento de realizar esta resta, pues me queda que P tiene un valor de 101.5 newtons, que recordemos que P también es una fuerza. Y si yo quisiera poner este valor en la plataforma, sería simplemente poner un 101,5 newtons o n mayúscula. Entonces, regresando a nuestro diagrama inicial, sería este de aquí. ¿Qué significa esto? Significa que entonces la fuerza T tiene que tener un valor de 154.5 newtons y que la fuerza P, que es la del lado izquierdo, tiene que tener un valor de 101.5 newtons. Y todos estos son los valores que se necesitan para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, al momento de que yo pongo la respuesta en mi casilla de respuestas, que el valor que me pedían era calcular el peso P, pues entonces yo lo que tengo que poner es un 101,5 N para hablar todavía de los newtons. Y con eso yo obtendría una respuesta correcta.